Hola, buenos días, tardes, noches o sea la hora en la que vean este video. Hoy les traemos la octava parte de historias de terror, leyendas urbanas y creepypastas. Lo demás, ya lo saben, las secciones cambiaron otra vez. Bueno, ya que entraron a este video por historias de terror y no por relleno, comencemos. Por cierto, yo voy a comenzar ya que no están Lucy ni Camito, y la primera historia se titula Confesiones de un psicópata. Entre mis amigos me conocen como un sádico, que se divierte con la sangre. Eso es verdad, creo que desde que pequeño he sentido fascinación por la muerte. Recuerdo que mi primera vez que vi un cadáver fue en un cementerio abandonado. Debí tener solo 6 años de edad. Estaba el ataúd abierto. Traté por alguna extraña de abrirle la boca. El cadáver aún tenía la piel pegada al rostro. Por cada tirón que daba a la mandíbula, le sacaba más y más piel del rostro. Cuando mi padre me encontró en ese momento, recuerdo que me tiró al piso y me dijo que eso lo hacen los enfermos. Me tomó y me llevó a la casa y me dejó encerrado en la pieza todo el día, pero eso me dejó tiempo para pensar y descubrí un mundo hermoso para mí, pero horrible para otros. Desde ese momento sentí una fascinación por la muerte. Eso comenzó mi fascinación por los cementerios y también las armas. Todo esto lo demostraba a través de mis dibujos, que como adivinaran eran de gente muerta o siendo torturados. Mi familia nunca encontró los cuadernos, que todavía existen. Desde ese momento me prohibieron todo lo relacionado con violencia y muerte. Pasé gran parte de mi infancia aburrido por eso, pero me quedaba la mente para imaginar todo eso. Entre los 8 y 10 años, tuve mis momentos de cordura, y en esos años logré que me llevaran a un cementerio. Fue una experiencia hermosa. Unos tipos habían saqueado el cementerio y apilaron los cuerpos de los muertos. La pila tenía una altura de casi 2 metros. Todo eso había ocurrido unos días antes que yo llegara al cementerio. Los muertos habían soltado sus fluidos por todo el piso, un charco amarillo alrededor de ellos. Mi familia me sacó del lugar. A los 12 años yo diría que tuve mi primera pelea. Tuvieron que separarme del tipo debido a que luego de golpearlo reiteradas veces intenté sacarle el ojo con las manos. La pelea no sé por qué ocurrió, pero todavía estoy molesto de que me separaran de él. Una oportunidad así se da rara vez. A los 13 años me regalaron un rifle a perdigones, de metal. Maté a todo tipo de aves que luego las apilaba y las quemaba en mi patio. El fuego es otra de mis obsesiones. Disfruto de quemar todo lo que encuentro. Quemo perros que estén muertos, pero no los mato. Es el único animal que cuido. También a gatos los golpeo, hasta dejarlos medio muertos y los quemo mientras agonían. También desde esa edad me visitan criaturas que todavía no sé qué son. Las veo todo el día en mi casa, en especial en mi pieza. Son extrañas, se visten de negro y no supera la estatura de 1 metro. Lo que no puedo negar de ellos que su rostro es algo extraño. No tienen nariz, su piel es de color pálido y sus ojos grandes y oscuros. A los 15 me dediqué a la brujería, pero mi familia me descubrió y destruyó todos mis libros, incluyendo a unos que tenían más de 50 años. Desde ese momento odio a mi familia, que como adivinaron me han tenido con psiquiatra la mitad de mi vida. Espero que se mueran pronto. Tal vez en unos años más, me conocerán debido a que me dedicaré a matar gente. Me despido atentamente yo. En primer lugar, esta historia no tiene nada de terrorífica, solo la puse por un pequeño capricho mío. En segunda, esta historia la puse por 2 razones. Porque la historia, o más bien dicho el relato, tiene tintes sumamente extraños, como que a quién se le ocurre regalarle un arma a un niño. 2, ¿dónde se consigue los libros de magia? Ok, no, eso no era. Lo que me sorprende es la manera en la que se relata la historia, ya que por unas ciertas características de la historia algo me dice que no fue del todo inventada. El sadismo no está mal, pero no me gusta que maltraten a los animales indefensos. En tercera, esto me recuerda a algo que vi, no recuerdo si lo vi en una película o sería una historia similar, no recuerdo bien, pero si esto les suena de algo, por favor pónganlo en los comentarios. Y si yo también soy una sádica postdata al que escribió esta historia. Más te vale no haber lastimado animales en serio, porque si no te va a ir mal. Bueno, con eso concluido. La segunda historia se titula Cruella y sus hijos. La historia que voy a relatarles es muy poco conocida,
pero aún así es real si tienen un corazón de acero, los nervios de hierro y el alma de un luchador de sumo. Acomódense para leer esta historia. Pero si son muy débiles al miedo, a la crueldad y a la sangre, mejor retírense que aquí. En un pueblito de esta ciudad, muchos años atrás, habitaba en una casucha una señora cuyo nombre era Rosa. Rosa era una mujer feliz, vigorosa y muy bella. Pero al fallecer su marido, Rosa fue, con el paso de los años, volviéndose loca. Ella y su marido habían criado 4 hijos. Rosa, muy poquito a poco, fue empezando a tratarlos muy mal. Los hijos ya no se le acercaban, porque Rosa cada vez que los veía se enojaba muchísimo, y los golpeaba tan fuerte, que los gritos de las pobres criaturas penetraban en los oídos de uno. La familia vivía en el campo, y por eso no se podían escuchar los gritos de las criaturas. Rosa tenía 2 hijas mujeres y 2 varones. El mayor se llamaba Francisco, después Javier y luego María y Guadalupe. En el pronóstico de la radio se anunciaban fuertes granizos, intensas nevadas y muchas tormentas eléctricas. Iba a hacer mucho frío, y Rosa dijo a sus 4 hijos: empaquen machetes y hachas. Iremos a cortar leña al bosque. Ya. Los niños, sin decir una palabra, ya tenían armados los bolsos con linternas, hachas, machetes y carne podrida por si se encontraban con algún animal. Ya estando en el bosque, Rosa dijo a Francisco: tú vendrás conmigo. El resto de ustedes, busque leña por ahí. Francisco, sin decir una palabra, agarró su bolso y siguió a la madre. Cuando estaban lo bastante alejados de los demás, la madre le dijo muy lentamente a Francisco: dame tu bolso. Él lo hizo, se lo entrego. Espero que comprendas lo que hago. Tu padre era el único que trabajaba, y sin él estamos perdidos. Tú eres una boca más a alimentar, y yo muero de hambre. Lo siento, pero al mismo tiempo, no lo lamento. Y sacando el hacha del bolso voló la cabeza de Francisco. Con el hacha ya bien lavada, volvió corriendo hacia los niños y les dijo: a Francisco se lo comió un oso. Será mejor que volvamos a casa. Las pobres criaturitas no sabían lo que les esperaba. Ya en casa, todos acostados, cenados, bañados y aseados, Rosa llamó a Javier. Javier obedeció. Rosa le dijo: hazme un té. Javier obedeció, de nuevo. Ya el té estaba preparado cuando Rosa dijo: ahora tráeme ese bote que está ahí. Y luego echó en el té lo que había en el frasco. Rosa dijo: tómatelo, hijito. Javier no entendía nada, y pensó que solo era un cariño muy repentino y raro de su madre. Javier lo tomó sin sospecha alguna. Al ratito, Javier cayó al suelo. Lo que pasa es que el té tenía cianuro, un veneno letal en los humanos. Luego fue al cuarto de Lucía y de María corriendo, mientras decía: a Javier le vino un paro cardíaco de la nada. Lucía logró dormirse, pero María no. A la mañana siguiente, ya levantada, la madre llamó a María. Debes estar muy cansada como para ir a hacer tus quehaceres, ¿no? María sintió con la cabeza. Rosa la acostó en su cama, y comenzó a cantarle La nana del pajarito, canción que ella le cantaba a María cuando era apenas una bebé. A María le agradó esta sensación de ternura, y quedó profundamente dormida, ya que no había descansado en toda la noche transcurrida. Cuando María soñaba con el coro de los ángeles, Rosa había agarrado un cuchillo recién afiladito, y lo atravesó por el corazón de María. Como en las 2 ocasiones anteriores, fue corriendo hacia Lucía y dio esta excusa: ha entrado un asesino a la casa y mató a María. Ya estaba sola Lucía, y Rosa dijo: debo confesarte una cosa, querida y odiada hija mía, yo he sido la que mató a tus hermanos. Yo lo hice todo. Corté la cabeza de Francisco, envenené con cianuro a Javier, e hice que María durmiera para poder atravesarle el corazón con un machete. Y ahora, voy a ahorcarte muy lentamente, para que sufras como ninguno de tus hermanos. Te odio, pedazo de cucaracha. No, madre. No lo hagas. Y así lo hizo.
También mató a 5 familias más, y se dice que las 6 casas, contándole de él, están embrujadas, y que si alguien va a un bosque cualquiera y dice 5 veces Francisco, el chico se te aparece por detrás y te saca la cabeza con un hacha. Algunos dicen que ella misma fue quien mató a su esposo. Hay rumores de que todavía está viva. Otros dicen que es una bruja que anda matando a los niños de las familias, pero lo que todos saben es que esta historia es 100% real. ¿No te dije que debías ser muy fuerte para soportar esta historia? Esta historia me dio un poco de miedo, pero el sentimiento que más tengo es un enorme enojo como diablos vas a matar a tus hijos y encima va y mata a otras 5 familias. Aunque este sea un video dedicado al terror, me abstengo de decir groserías. Es lo más coherente que has dicho hasta ahora. Lo poco que escuché de tu historia me hizo enojar, pero lo que me preocupa es que estamos en un bosque ahora. No me digas que tienes miedo. Te reto a que digas 5 veces Francisco, y luego me cuentas lo que pasó. Luego arreglo cuentas contigo. Por el momento bueno, voy a comenzar con mi sección de leyendas urbanas, y la primera leyenda se titula La puerta del baño. Cuenta la leyenda que hace muchos años el conserje del colegio San Blas, en una revisión rutinaria de las instalaciones de la escuela, encontró el cadáver de la señora de la limpieza tirado en el baño en un gran charco de sangre. Tenía la ropa llena de rasgaduras y heridas y le faltaban trozos en la cara, como si hubieran sido arrancados a mordiscos. Aterrado, llamó a la policía y los policías se llevaron el cadáver. Al parecer había muerto tras varias horas de crueles torturas. Nunca se descubrió al culpable y la memoria de lo sucedido fue pasando de generación en generación de estudiantes, que contaban la historia entre burlas y sin darle la mayor importancia. Actualmente se dice que, si te encierras a solas en el baño, puedes sentir como la mujer toca la puerta. Si cometes el error de abrirle, su espíritu atormentado entrará y te torturará del mismo modo que lo hicieron con ella. Pedro y sus amigos siempre habían creído que la leyenda era una chorrada y se burlaban de uno de sus amigos que insistía en que él una vez estuvo solo en el baño y le tocaron la puerta. Hasta que hace unos días se celebró en el colegio la fiesta de fin de curso. Pedro estaba hablando con un amigo y le dijo que le esperara un rato mientras iba al baño. Curiosamente no había nadie cerca, algo poco habitual porque el colegio estaba lleno de gente por la fiesta, y fue allí donde se acordó de la leyenda. Haciéndose el gallito con la valentía del que se ha tomado alguna copa de más, decidió ponerle el seguro a la puerta para comprobar si la historia de fantasmas era cierta. Pretendía burlarse de los demás por un miedo infantil que él consideraba de cobardes. Una vez hubo cerrado la puerta del baño, se acercó al inodoro y, como queriendo rematar el asunto, cerró también la puerta del pequeño cuartillo en que tenía que hacer sus necesidades. De pronto escuchó unos golpes secos en la puerta y, a pesar de su supuesta valentía, se asustó tanto que fue como si una mano helada le apretase el estómago. Con la voz entrecortada preguntó: ¿quién es?, tratando de que no se sintiera el miedo en su voz. Ya algo repuesto pero aún con miedo, volvió a preguntar: ¿quién es? Nadie le respondía. Además se había hecho un absoluto silencio, tan absoluto que ni siquiera se escuchaba el ruido de la fiesta. Por su cabeza rondaban 1000 ideas. ¿Cómo podía haber entrado alguien si él cerró con llave y comprobó que se encontraba solo? Los golpes volvieron, y como queriendo convencerse a sí mismo de que alguien se había encerrado para hacerle una mala jugada, lanzó un grito entre enfadado y atemorizado: ¿quién es? No jodan. Armándose de valor, miró por debajo de la puerta y sintió que se le paraba el corazón al ver que no había nadie al otro lado de la puerta.
Impulsado ya no por el valor sino por el terror que nos hace correr para sobrevivir, abrió violentamente la puerta del baño y, justo en el momento en que pretendía salir, se giró tras oír una voz de mujer detrás de él. Al hacerlo pudo ver una mujer totalmente cubierta de sangre que con los brazos extendidos intentaba alcanzarle mientras arrastraba una de sus piernas parcialmente devorada. Totalmente bloqueado por el miedo, Pedro perdió la orientación y en su carrera se golpeó la cabeza con el marco de la puerta quedando inconsciente. Minutos más tarde despertó mientras varias personas le rodeaban tratando de reanimarle. Su amigo, al escuchar un fuerte golpe en el baño, decidió acercarse a ver qué había sucedido y le encontró en el suelo inconsciente. Todos tomaron su historia como la de un borracho que no recordaba lo que había sucedido. Pero en su pierna había una marca inequívoca de que la leyenda era cierta. Un mordisco con la forma de una dentadura humana. Tal vez si su amigo no hubiera llegado a tiempo, él mismo hubiese formado parte de la historia de la mujer asesinada en el baño. Bueno, la verdad es que nadie le creería a un borracho, si viene de repente viene a contar ese tipo de cosas, pero es culpa tuya en primera por hacerte el macho y ponerte en un callejón sin salida tú solo, en segunda deja la borrachera. Seguro que mientras estuvo en el baño, se acordó de la historia y por eso creyó escuchar los golpes. Lo único que no coincide es la herida en su pierna. Tu historia fue aburrida, y por cierto, ¿a dónde se fue Camito después de su turno? Camito estaba hablando con un tipo de pelo azul, no sé de qué hablaban, pero se veía algo raro. Bueno, pero el video tiene que seguir. La siguiente leyenda urbana se titula La chica que pisó una tumba. Un grupo de amigos entre bromas y alcohol comienzan a contar historias de terror. Uno de ellos reta al resto a pisar una tumba en un cementerio cercano. Según cuenta la leyenda, si lo haces el muerto te agarrará y llevará con él. Una noche, unos chicos celebraban una fiesta en un parque. Entre risas y alcohol comenzaron a contar historias de terror. En la misma calle, había un cementerio y uno de ellos comentó lo mucho que le aterraba pasar por allí. Aprovechándose del miedo de su amigo, otro de los jóvenes advirtió al resto con la siguiente frase: no se os ocurra nunca pisar sobre una tumba cuando se ha puesto el sol. Si lo haces, el muerto te agarra y te mete dentro. Mentira, replicó Alexandra, eso son solo supersticiones. Si tan valiente te crees, ¿por qué no nos lo demuestras? Te daré 10 euros si te atreves, apostó el chico. A mí no me dan miedo las tumbas ni los muertos, respondió ella. Si quieres te lo demuestro ahora mismo. El chico le tendió su navaja. Clava esta navaja en una de las sepulturas, le dijo. Así sabremos que has estado allí. Sin dudarlo, Alexandra cogió la navaja y se dirigió con paso firme al camposanto bajo la mirada atónita de sus amigos. El cementerio estaba lleno de sombras y había un silencio sepulcral, y sin quererlo el miedo se fue adueñando de la chica, que con cada paso sentía cientos de ojos vigilarla y un aliento helado en la nuca. No hay nada que temer, se repetía Alexandra para tratar de calmarse a sí misma. Escogió una tumba y pisó sobre ella. Después se agachó rápidamente, clavó en el suelo la navaja y se dispuso a marcharse. Pero no pudo. Algo la retenía. Lo intentó de nuevo, pero seguía sin poder moverse. Estaba aterrada. Alguien me sujeta, gritó, y cayó al suelo. Al ver que no regresaba, los chicos fueron en su busca. Encontraron su cuerpo tumbado sobre la sepultura, fría, rígida y con la cara totalmente desencajada del miedo. Sin darse cuenta, Alexandra se había enganchado la falda con la navaja al clavarla en el suelo. Era la navaja lo que la retenía y ella había muerto de miedo tras sufrir un ataque al corazón.
Recuérdame, este es un video de terror o un video de chistes. Intento aguantarme la risa, pero no sé si esa muerte es irónica, ridícula o estúpida, pero eso te pasa por no respetar a los muertos. Creas o no creas en las cosas paranormales, no deberías burlarte de los muertos. Esta historia posiblemente tuvo alguna interferencia del más allá, porque no darte cuenta dónde clavas en cuchillo, oscuro o no, eso en sí es raro, eso pienso yo. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, creo que llegué a tiempo. ¿Por qué tardaste tanto? Es que me encontré con un amigo, que quería que le devolviera su libro que se llamaba Dangerous Obsession y me contó algo muy extraño, pero bueno, es mi turno de relatar mi sección de creepypastas, y la siguiente creepypasta se titula Palpitaciones. El jardín de los Espinoza era grande y extenso, se podía disfrutar como si se tratase de una casa de campo. En este jardín acostumbraba a verse al pequeño Samuel jugando a las escondidas, rebuscando debajo de las rocas o simplemente corriendo. La mamá de Samuel, Teresa, disfrutaba ver crecer a su hijo y su gran casa en las afueras de la ciudad. Una tarde, el niño manifestó un fastidio en su brazo izquierdo, decía que se movía. Su madre observó detenidamente su brazo y vio cómo este se estremecía y temblaba, como si palpitara. En el hospital le dijeron que era algo pasajero, algún golpe que tuvo, y que se le quitaría en un par de semanas. Pero las palpitaciones no se iban y se intensificaron. Ya no solo era solo su brazo, sino también su hombro y su pecho. Los doctores no podían encontrar las causas. Le sacaron placas, ecografías y cuanto examen se les ocurriese, pero no hallaron nada anormal. El niño se encontraba cada vez más débil y parecía falto de atención. Una tarde de febrero el niño finalmente dijo que quería estar en su casa, jugar en su jardín, que ya no soportaba ese hospital en el que estuvo más de 7 meses. En su casa el niño paraba sentado en el jardín, observando detenidamente el horizonte, como alejado de ese mundo. Las palpitaciones eran visibles, como si su cuerpo se retorciese por dentro, pero el niño ya no se quejaba, solo pedía estar en su jardín y se molestaba cuando lo alejaban del mismo. Una noche Teresa se disponía a regresar a Samuel para que durmiera, pero este ya no respondía y vio sus ojos fríos, sin vida, aún viendo al horizonte. Durante el entierro del pequeño Samuel, Teresa no dejaba de llorar, todavía tenía las esperanzas de que se recuperaría. Justo cuando estaban echando la tierra sobre el ataúd, Teresa juraba que su hijo aún vivía, decía que escuchaba las palpitaciones venir de su tumba. Una noche de lluvia, mientras Teresa observaba el jardín, en el mismo lugar donde se sentaba Samuel, observó a lo lejos a alguien corriendo por su jardín, saltando y girando por la tierra. Ella corrió por todo el jardín y vio a Samuel allí, riendo, con la misma ropa que lo enterró. «Samuel», gritó Teresa, rebosante de felicidad. «Sabía que aún vivías. Por favor, perdóname por enterrarte. Vuelve a mi lado». Teresa no pudo completar la frase ya que observaba aterrorizada dónde se encontraba Samuel. El cuerpo del niño palpitaba con mucha fuerza y por diversas partes. Parecía como si tuviera cientos de corazones en todo el cuerpo, y cuyos latidos se podían escuchar desde donde se encontraba parada. Y allí, Teresa observó claramente en una de las palpitaciones a unos gusanos largos y gordos que se agitaban y palpitaban con fuerza. Todo el cuerpo de Samuel estaba lleno de ellos y todos palpitaban y se trasladaban dentro y fuera de su piel. El niño miró con una enorme sonrisa el rostro de su madre y corrió fuera del jardín hacia las colinas. Me aburrí, lo único aterrador fueron los gusanos. Me dio sueño. Mejor me voy y nos vemos más tarde. Bueno, la siguiente historia se titula El portero. Al fin había terminado ese tedioso trabajo. Hoy era uno de esos días en los que simplemente caminar por la calle era equivalente a tomar una ducha. La humedad presente era tal que el señor plomero se sentía atravesando gelatina viscosa e invisible. Los 40 grados que hacían en la calle no hacían más que distorsionar el pavimento y convertir el centro urbano de la capital federal en una suerte de escenario postapocalíptico de guerra nuclear, en el cual los desgraciados sobrevivientes no hacían otra cosa más que vagar de aquí a allá con caras agobiadas y corbatas demasiado apretadas.
Nadie se detenía más de lo necesario y, contrario al bullicio que normalmente toma lugar en aquella zona rebalsada de actividad, era notoria la falta de voces gritando, hablando por teléfono y de cualquier tipo de conversación humana. De hecho, al contrario, el ruido de los motores de autos, colectivos y camiones era predominante. Había llegado aproximadamente a la 1 de la tarde a aquel antiguo edificio, vestigio del antiguo diseño señorial que predominó en Argentina hacía menos de un siglo, al que ingresó luego de intercambiar algunas palabras rápidas con el encargado sobre el problema en las tuberías del sótano. Dedicó 40 minutos apantallándose con la mano en un intento vano de juntar un mínimo de aire potable, resollando por el olor a podrido y estirándose el cuello del mono de trabajo un mínimo de 30 veces antes de terminar el arreglo. Necesitaba una ducha con urgencia, pues sospechaba que esos 40 escasos minutos ahí abajo habían fermentado un equivalente a 100 años al hedor esparcido por sus axilas. Era evidente la mancha de sudor que se había expandido rápidamente por la ropa, y cualquiera diría que ese detalle era algo que no podía faltar en el uniforme de un plomero, al igual que la despreciada y famosa raya del culo, y de eso él estaba muy orgulloso, pues se mantenía en un estado físico óptimo para su edad y todavía no contaba con los famosos flotadores que propiciaban a mostrar la parte baja de su anatomía. Sin embargo, y a pesar de su profesión, el señor plomero era de esos raros especímenes que nunca terminaban de acostumbrarse a la suciedad inevitable que conlleva su actividad, y no era extraño para él ducharse entre cada trabajo terminado. Una vez juntadas todas sus herramientas y con su caja en mano, echó un último vistazo a su obra de arte del día. La terminación del pegamento había quedado un poco menos que perfecta. Subió las escaleras rápidamente, ansioso de dejar de respirar aquel aire viciado. Recorrió un pasillo y abrió una puerta, más aliviado, encontrándose en el largo hall del edificio. El conserje no estaba allí, pero había dejado una nota en el escritorio de vigilancia, que escribía: regreso en 10 minutos. En el lugar había varios sillones de cuero esparcidos a lo largo, pero sin embargo, y a pesar de estar tentado, no se sentó. Corría el riesgo de dejar el mueble con olor a pasta y sudor, y más terrible aún, manchas de grasa. Así que se acercó a las puertas de vidrio abiertas que daban a la calle y apoyó la caja de herramientas en el suelo. El calor seguía siendo igual de atroz que hacía un rato, y esa, al ser una callejuela estrecha, provocaba que el humo de los autos y colectivos que pasaban tardase un tiempo en disiparse. Divisó una roticería pequeña en la vereda de enfrente, de la cual escapaba un fuerte olor a aceite frito. Un cartel mostraba una oferta bastante tentadora de milanesas con papas fritas, así que sacó su billetera del bolsillo, cuando escuchó casi al lado de su oído el sollozo de una mujer. Se giró bruscamente, encontrándose con la pared del costado de la puerta. No había nadie allí, pero el volumen de la voz que había escuchado había sido casi como si le estuviesen susurrando al oído, no entraba en la categoría de conversación a una distancia normal. Y lo escuchó nuevamente. Una mujer que no solo parecía que lloraba, sino que se ahogaba. Ruidos entrecortados y gorgojo de saliva mezclados con jadeos sonaban muy cerca de él, pero de una manera muy peculiar, como si... Y terminó de descifrarlo girándose hacia la pared contraria, quedando de frente con la placa dorada con botones de la cual salían aquellos ruidos mezclados con la estática inconfundible de las radios. El sonido salía de las ranuras del portero metálico destinadas a comunicar a los residentes con los recién llegados. El plomero se acercó rápidamente a una vez que su cerebro elaboraba varias teorías, siendo la más factible de ellas que se tratase de una persona con una emergencia de salud. Un ataque de asma, una reacción alérgica o peor aún, un paro cardíaco. Sin embargo, y como pasa a menudo en situaciones de este tipo, su cerebro no se detuvo allí, sino que surgió veloz como un rayo la palabra asesinato cual cartel de neón rojo anunciando que había habitaciones disponibles. Imaginó a la víctima, una mujer joven, huyendo de su marido, el cual, luego de haber descubierto mensajes sospechosos en su celular, no había podido controlar su furia, alimentada por el herido orgullo, y se había abalanzado contra ella persiguiéndola hasta la cocina, el lugar donde usualmente se hallaban los teléfonos porteros. Forcejeos apresurados, ella no puede apartarlo, en la lucha su espalda choca contra dicho teléfono, descolgándolo.
Y el asesino la estaba estrangulando en ese preciso instante. Señora. ¿En qué departamento está? El plomero gritó acercando el oído a la placa para oír más sonidos angustiantes. Después de unos interminables segundos en los que solo pudo escuchar la estática, surgió la voz de la mujer que casi, de manera inentendible y con un aliento casi inexistente, logró articular. Séptimo B, y luego, estática. Consideró en ir a buscar al conserje, pero descartó esa idea rápidamente. Si de verdad alguna de sus teorías era correctas, esa mujer necesitaba de su ayuda con urgencia. Mientras corría hacia el ascensor al final del pasillo, surgió un pensamiento en el fondo de su cabeza. El mismo duró solo un segundo, pero fue lo suficientemente perturbador como para ponerlo aún más ansioso. No había escuchado ninguna voz de hombre. Entró al cubículo con una exhalación, cerró con brusquedad la reja corrediza y aplastó la mano sobre el botón con el número 7. El artefacto se puso en marcha con un ruido casi doloroso, como de engranajes viejos y poco aceite. Esperando, el señor plomero se preguntó si la mujer estaba en tal apuro en medio de su ahogamiento que, en vez de llamar por teléfono a una ambulancia, decidió acercarse al portero, en el cual su posibilidad de ser escuchada se reducía a la mínima. La parte de su mente que más se alejaba de lo solidario le recordó que los secuestradores cada día encontraban nuevas formas de llevar a cabo sus operaciones. Si esta era una nueva estrategia, no la encontraba del todo efectiva, ya que él podría haber decidido llamar a una ambulancia o al conserje. Sus cavilaciones aún estaban en marcha cuando el aparato finalmente, con una sacudida, se detuvo en el séptimo. Corrió la reja de un tirón y se apresuró al pasillo, divisando la puerta que él buscaba a solo unos metros. La puerta estaba entornada, cosa que le extrañó, pero sin darle muchas vueltas ingresó al departamento de una zancada. Inmediatamente, sintió náuseas por la ola de hedor pútrido que le chocó en la cara. Una mezcla entre humedad, encierro, comida podrida y algo más que no lograba identificar, pero parecido al olor que largan los animales en el zoológico. Estaba todo a oscuras, excepto por la luz amarillenta de una lámpara encima de una mesita en el espacio que él reconoció como el living y la que entraba desde el pasillo. A su derecha estaba la cocina con la puerta abierta en su totalidad, y el teléfono colgaba del cable torzado conectado a una placa dorada con un botón, lo cual era lo único que llegaba a distinguir con claridad, junto con los azulejos. El único sonido presente era su propia respiración y la estática del auricular. Se acercó cautelosamente a la entrada de la cocina, cuando sintió algo blando debajo de su bota. Apartó el pie con rapidez, esperando encontrar una rata muerta o algo por el estilo, pero lo que vio fue algo muy distinto. En un primer momento, pensó que se trataba de una larva grande y blanca, pero se trataba de un dedo. Un dedo casi explotado por el peso de su bota. Sintió como la bilis se le subía por la garganta, dejándole un sabor amargo y asqueroso en la boca. Se dio media vuelta, reprimiendo las ganas de devolver su desayuno. Ya estaba llegando a la puerta cuando escuchó la voz de mujer más seductiva que había oído en toda su vida. La misma tenía esa distorsión característica de las radios y provenía, cómo no, del auricular colgante. «Bonita obra de arte tienes allí». Sí, esa desagradecida se lo merecía. Llenarle los pulmones de cemento fue una idea muy ingeniosa para conservar su pose. La voz hablaba en un tono sensual y atrayente. Y aunque el señor plomero se considerase una persona bastante imperturbable, aquello lo descolocó por completo. Su corazón se saltó un par de latidos, le faltó el aire y sus piernas temblaron. Y no era precisamente porque una voz le estuviese hablando desde un auricular en un edificio en medio de Buenos Aires. Y ella también podría haber dicho que no desde un principio. Tuvo lo que se merecía. Y la peor de todas, siempre desvalorizándote, haciéndote sentir menos que tu hermano. Sola en su cama murió la desgraciada, sin su pródigo acompañándola, rociada en su propia orina. Una ola de furia le ganó a la incredulidad, y de un solo paso entró nuevamente a la cocina y arrancó con violencia el cable de la placa. Pero no sirvió de mucho, pues al cabo de unos segundos, la voz surgió nuevamente, pero esta vez desde las rendijas de la placa. Pero la galería de arte que construyes necesita de una última pieza. Una que opaque a todas las demás, pues mujeres sin valor solo pueden ser embellecidas hasta cierto punto.
y de las rendijas, junto al botón, surgieron un par de dedos largos y estilizados con las uñas pulcramente pintadas con esmalte rojo, moviéndose insistentemente y golpeando contra la placa de metal. El conserje no volvió a encontrar al plomero, aunque su caja de herramientas estaba en la puerta del edificio. Llamó a su agencia, pero ellos tampoco podían localizarlo, pues su celular estaba apagado y tampoco había hecho acto de presencia en el lugar. Pues el video estuvo más o menos aterrador, pero nos vamos a esforzar la próxima vez para traerles más relatos de terror. Bueno, nos vemos en un próximo video. Adiós. Pues ya que no está nadie aquí, vengo a contarles una historia que me envió un amigo por Facebook. Intenté organizarla como pude, la historia tenía muchas redundancias y faltas de ortografía, así que les traigo esta historia titulada Creepypasta de Data Elif. Por cierto, esta historia la cuenta desde el punto de vista de Shido. Volvía de una cita con Toka, luego de despedirnos entro a mi casa. Apenas entro observo una escena totalmente grotesca. Kotori se encontraba decapitada en el suelo y su cuerpo se encontraba lleno de agujeros, intentando aguantar el asco y de decir desesperadamente quién hizo esto. Reina aparece sorpresivamente, y dice con una voz carente de cualquier emoción que esto lo hizo Kurumi. Sin perder mi tiempo salgo a la calle y grito ¿dónde está Kurumi? Sin darme cuenta tenía a Sandalpon en la mano. A lo lejos veo que alguien viene, al visualizar mejor veo que es Origami, pero al acercarse veo que tiene heridas en todo el cuerpo. Al sostener a Origami en mis brazos lo único que ella dice es: está en la escuela, debes detenerla, es lo único que dice antes de desmayarse. Coro a más no poder. El camino está lleno de cadáveres, algunos cadáveres les hacían falta parte de sus extremidades. Al llegar a la escuela la entrada estaba llena de hielo. Al acercarme un poco la parte más congelada veo a Yoshimon tirado. Al intentar recogerlo veo que además de Yoshimon, estaba parte del brazo de Yoshino. Al intentar aguantar las lágrimas busco por todas partes a Kurumi, hasta llegar al techo de la escuela. Al verla ella solo dice Shido-san, lo estaba esperando. Luego de eso siento que alguien me golpeó y eso es lo único que recuerdo. Al despertarme, escucho grandes explosiones por toda la ciudad. Bueno, aquí termina la historia, ya que aquí había un anexo un tanto largo y le quitaba un poco de sentido a la historia, no lo puse. Bueno, nos vemos en un próximo video.